Hola, reciban mis saludos de esta nueva entrega, de este humilde pero profundo programa de entrevistas, de conversaciones. Y en esta oportunidad estoy con un amigo muy querido, que es mi amigo Juan Guillermo Sánchez. Juan Guillermo tiene el doctorado de literatura por la Universidad de London, Ontario, en Canadá, y actualmente es profesor en la Universidad de Carolina del Norte, en Asheville. Pero además de estos títulos universitarios, ¿no? Y de estos puestos que ocupa, que son importantes, además, tengo que decir, es director de una interesantísima página de poesía contemporánea indígena que se llama Sihuarmayu, en el que se suelen publicar los poemas en la lengua indígena, en castellano y en inglés, además también del arte indígena, porque se publican varios artistas su trabajo. Juan Guillermo es también un poeta, muy bueno, acaba de sacar un libro que se llama Bejuco, que es un libro que he leído con gran interés, con gran gozo, reconociendo pues una voz auténtica ligada al territorio, una voz humilde, una voz consciente. Así que yo estoy feliz de tenerte, Juan Guillermo, ya hemos tenido varios intercambios, varios diálogos, y ahora estamos haciendo esta entrevista y Juan Guillermo ya está acullando, ya está pichando, ya está con la mama coca, digamos, inspirándole sabiduría, aquello que en la Sierra Nevada se dice que la coca inspira la buena palabra, ¿no? Entonces Juan Guillermo trae esa buena palabra porque Juan Guillermo es un poeta del territorio. Entonces, Juan Guillermo, mi primera pregunta para ti, mi primera reflexión para empezar a conversar, es que ni tú ni yo somos personas que hemos nacido en una comunidad indígena, ¿no? Más bien hemos nacido en entornos urbanos y hemos hecho un intento consciente de reterritorializarnos, ¿no? De volver a estar en conexión con esos saberes ancestrales y con los territorios. Entonces, esto rompe con el paradigma, digamos, virreinal y republicano del ideal del mestizo, que suele ser una persona que asimila lo occidental y va dejando paulatinamente la ligación a lo ancestral, ¿no? Para decirlo en términos coloniales, una persona que se civiliza, ¿no? En el sentido eurocéntrico de la comprensión civilizatoria, ¿no? Entonces tu camino, al igual que el mío, es un camino inverso, ¿no? Es un camino que desde el mestizaje reconoce, sin negar, ¿no? Sin negar, por supuesto, los aportes del pensamiento occidental, reconoce también la ligación que todos en estos territorios de América tenemos con los saberes ancestrales. Entonces me gustaría que me cuentes cómo, primero, cómo has conceptualizado esto y cómo te nació, ante todo, vitalmente seguir este camino que no es el camino, digamos, más frecuentado por la generación de nuestros padres, ¿no? Sino que es un camino nuevo que se empieza a abrir. Entonces, cuéntanos, Juan. Bueno, Pedro, qué alegría verte hoy, qué alegría este encuentro. Mm, yo estoy hablando aquí desde Toquillasdí, desde eh, el lugar donde las comunidades acostumbraban competir. Esa es la traducción de Toquillasdí en la lengua salagui, que es la lengua cherokee. Aquí en el río eh, eh, digamos, hay mucha corriente, ¿no? En determinadas épocas del año y se juntan varios ríos allí. Se junta el Suananoa con el Toquillasdí y justamente ahí cerca en la convergencia de los ríos hay una montículo que en toda esta parte sureste de los Estados Unidos uno puede encontrar en el costado occidental de los ríos, siempre. Entonces, todas estas montañitas, estos montículos fueron construidos, digamos, 500 años antes del contacto con Europa. Y todas las comunidades de esta zona compartían y se reunían en torno a estos montículos. Y pues
con esa conciencia, hermano, te saludo hoy desde aquí como una persona que está visitando un territorio ancestral. Y pues así me muevo en mi vida, ¿no? Digamos, como cuando uno se pone a pensar, cuando yo me pongo a pensar, digamos, cuál es la memoria más antigua de mi conciencia de estar en un territorio que es antiguo, pues yo llego a lugares pues muy antiguos en mi propia historia. En mi niñez, por ejemplo, pensando, oiga, ¿qué significa? ¿Qué es esta ciudad en la que yo vivo, no? Yo nací en Bogotá, en Bacatá, Muequetá, pues en 1980. Pues una ciudad que para entonces ya había pasado, digamos, todo ese periodo de industrialización y de una gran migración de los campesinos y de las comunidades indígenas afrocolombianas a la ciudad, que ocurre casi pues en todas nuestras ciudades latinoamericanas en los años 50, ¿no? Del siglo XX. Sin embargo, digamos, mis abuelos, digamos, ellos también, muchos de ellos son del campo, ¿no? Y algunos de lugares cercanos a Bogotá, como Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Nemocón, que son palabras muy hermosas en Muiscobún, que es la lengua ancestral de toda la zona cundiboyacense, Cundinamarca y Boyacá, y que pues está presente, ¿no? En los topónimos. Y otra parte de mi familia pues viene de la costa, del Cauca, en fin, ¿no? Como eso, digamos, esa historia de Bacatá, ¿no? Una historia, un lugar de personas que llegan, de intercambios. Y bueno, y a eso se suma la violencia, ¿no? Justamente en los años 50, después del Bogotazo, que es el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, pues hay toda una ola de violencia, ¿no? Comienza toda una guerra civil en Colombia, que ha desplazado a mucha gente llevándola a las grandes ciudades. Y ahí también esa historia atraviesa la historia de mi familia. Entonces, cuando yo pienso, digamos, en el territorio, empiezo a pensar en el territorio desde muy joven, ¿no? Pero sin herramientas, porque como tú dices, no es mi padre, mi madre, pues, eh, digamos, no se hacen esas preguntas en su día a día, pero ya con el tiempo, digamos, hoy en el presente hemos empezado a hablar muchas cosas sobre eso, ¿no? Pero entonces, mis propios padres, digamos, y no sé cuál ha sido tu experiencia, pero digamos, no tenían las herramientas para guiarme en la respuesta. Entonces ahí es cuando, digamos, yo hago parte de una generación que crece, digamos, en los años 90, justo después de la constitución, de la nueva constitución de Colombia. Y yo identifico pues ese momento como pues muy importante para mi generación y las generaciones que vienen después. Porque a pesar de todas las contradicciones del gobierno entre la constitución y sus acciones, ¿no? Esa constitución sí le dio un espacio único a la identidad colombiana. Entonces, por primera vez, ¿no? Una nación se reconoce pluriétnica, multicultural. Por primera vez en la historia de una nación, ¿no? Las comunidades indígenas, las comunidades negras, las comunidades Roma, se sientan en el Congreso y redactan, ¿no? Y hacen parte de un proceso político. Entonces, yo crecí en esa
en ese momento histórico, digamos, ¿no? Y entonces eso también, digamos, es parte, ¿no?, de mi caminar. Y entonces eso también abrió, digamos, una bienvenida en la ciudad, en las grandes ciudades, en Medellín, en Bogotá, en Cali, para que muchos mayores, muchos pueblos llegaran a compartir, ¿no?, su saber, llegaran a compartir su palabra y llegaran a compartir sus medicinas, sus plantas. Entonces, digamos que ahí, antes, digamos, esas generaciones empezaron a dialogar, a establecer esos diálogos, puentes interculturales. Entonces, digamos que yo me ubico allí y allí empiezo yo mismo, desde Bogotá, a ser parte, ¿no?, de algunos encuentros, de algunas clases en donde los instructores, los profes, ¿no?, eran algunos haciendo este trabajo que nosotros hacemos de puente, de diálogo intercultural, y otros eran de los propios pueblos que ya estaban, digamos, también siendo parte de la academia, de las universidades públicas, de las universidades privadas, etc. Entonces, hay espacios clave, digamos, en toda esta historia, por ejemplo, en el caso de Bogotá, de ciertos lugares donde las comunidades, digamos, estos diálogos empezaron a ocurrir, como en la Universidad Nacional, en el Jardín Botánico de Bogotá, en el Parque Simón Bolívar, o sea, y entonces ya empieza a ser, es como, sí, como la historia colectiva de una generación, ¿no?, que se ha dado cuenta, pues, que, como tú dices, esa identidad en la que uno a veces, que muchas personas en Colombia, por ejemplo, se sienten cómodas de ser mestizo, de pronto está escondiendo una negación de nuestra propia historia, ¿no? Y entonces, por ahí hay un lado como toda una conversación muy bonita sobre la identidad, pero que también es muy íntima, ¿no? Entonces, en todos estos años, pues, igual yo digo, no, yo no sé cómo será tu propia experiencia, pero yo he pasado por muchas preguntas y crisis y confusiones, ¿no? Hasta, digamos, atravesarlas, ¿no?, para poder uno sostenerse como desde la claridad de lo que yo soy hoy. Entonces, eso es como lo que puedo... Mira, es muy interesante lo que me dices, porque yo, bueno, desde afuera de Colombia, no, yo no, ni siquiera he ido nunca a territorio colombiano hasta ahora, pero sí he tenido muchos amigos colombianos en la vida, porque además hay colombianos por todos lados, ¿no? Casi como peruanos, ¿no? Por todos lados hay. Entonces, y en la academia hay muchos colombianos. Y así como yo tengo mucho diálogo con colegas colombianos que veo que tienen una propuesta muy territorializada y además con mucha libertad a veces, por ciertos momentos, con mucha libertad en este intento de hacer una reflexión propia, también siento que hay un gran sector colombiano que se puede definir casi como que se sienten godos, ¿no? Un gran sector conservador, ¿no? Y que incluso en gente que, como tú has dicho, evidentemente tiene una raigambre indígena mestiza, suelen privilegiar todavía, incluso contemporáneos a nosotros, no reconocen la presencia de lo indígena en ellos, ¿no? Porque también hay un fuerte componente colombiano de un campesinado que, que se concibe criollo, ¿no? O mestizo, pero hacia lo criollo, ¿no? Entonces, esta conciencia tuya y de algunos otros colegas, yo la sigo viendo como excepcional desde afuera. Puedo estarme equivocando, ¿eh? Pero creo que aún es excepcional. Reconociendo, por supuesto, que hay fecundos cultores de ellas,
¿no? Como por ejemplo el amigo Selnich Vivas y tantos otros, ¿no? Que desde Colombia, Gabriel Arévalo con el paradigma de investigación indígena y tantos otros que están desarrollando este pensamiento. Sin embargo, siento que todavía es un aspecto poco reconocido. Y cuando hay una falta de reconocimiento de la totalidad de lo que somos, ¿no? Cuando se privilegia solo una parte de nuestras herencias y se desconocen las demás, yo creo que ahí surge un problema a nivel de salud psíquica y de salud entendida a nivel integral, ¿no? O sea, como país, como nación, estamos en un desencuentro porque individualmente estamos todos reprimiendo algo, ¿no? Y lo que se reprime siempre vuelve a la conciencia y sobre todo de manera a veces violenta, ¿no? Por ejemplo, yo me explico en gran medida las violencias permanentes cotidianas del Perú en base a esas negaciones de nuestra ancestralidad, ¿no? De nuestro reconocimiento de que nunca seremos modernos en un sentido eurocéntrico. Y pienso que tal vez algo de eso también puede estarse activando en las violencias colombianas. Ahora, en tu libro, Bejuco, el poeta, en algún momento, que evidentemente es una voz muy personal, ¿no? No hay ningún encaletamiento de que eres tú hablando y desnudándote, ¿no? Y que es una de las cosas que más aprecio de tu poesía, es la sinceridad con la que encaras el poema. Hablas en una sesión de yagé en la que tú llevas a tu padre al baño, ¿no? Y tu padre te dice, no me dejes, ¿no? Y cómo hay un procesamiento de esas negaciones familiares para volver al encuentro, ¿no? Sin caer en algo que no quieras contar, que sea muy íntimo, ¿podrías darnos algunas luces sobre este asunto? Y pues estaba pensando, no sé si quieres que lo leamos. A ver, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Te parece Sí, bien? por supuesto, ¿cómo no? Ah, bueno, pues para que, pues porque el poema mismo pues ya está contando lo que, de lo que vamos a hablar, ¿no? Bueno, entonces este poema se llama Todo eso teníamos adentro. Sí. Y bueno, hay una pequeña nota de que Sumapaz es un páramo andino entre Cundinamarca y el Meta en Colombia, y es la fuente hídrica de Bacatá, de Bogotá. Y pues Bacatá es el nombre muy común de Bogotá, Colombia. Entonces, bueno, aquí va. Una noche fui con mi padre a tomar yagé. Desolado, aceptó la invitación. Un amigo también había invitado a su padre. Desolado, aceptó la invitación. Taita Edilberto brindó, cantó, sopló. El yagé pintó, purgó, sanó. Desde los cerros de Tenjo, Bacatá, titila. No se vaya, me decía mi padre, mientras yo veía a mi amigo acompañar a su padre al baño. Un golpe en la puerta, el padre de mi amigo que sale y el mío que entra. El padre alivia, el hijo alivia. En familia, todo eso teníamos adentro. No se vaya, hijo, me decía mi padre. Alivia nomás, papá, que aquí estamos purgando en familia. Los padres tambalean, los hijos guían, la noche limpia, la simiente. No se vaya, repetía mi padre, como si acaso no fuéramos lo mismo. La muerte, mi hijo, la soledad adentro. Mi padre niño extraña la ternura de su padre. Mi abuelo niño extraña la dulzura de su padre. En familia, la mirada severa de una fila de hombres desolados, vestidos de paño y con las manos frías. Y más allá, en el fondo de ese lago de rostros, un fuego. ¿Lo ves, hijo? Pasan los años y ahora estoy con mi esposa y mi hijo tomando yagé. Chepe brinda, canta, sopla, el yagé pinta, purga, sana. Yo no soy taita, me dice Chepe.
El único taita es el taita mayor. El resto somos aficionados al remedio. Desde los cerros de Usme, Bacatá, Titila. No siento nada, me dice mi hijo junto al fuego. A las puertas de Sumapaz nos bajamos la segunda copa. Mi esposa está en la hamaca tiritando. Los padres tambalean, los hijos guían, la noche limpia la simiente. ¿Quién eres? ¿A qué vienes?, me pregunta la huasca. En lo profundo del pozo un taita de oro sopla su tabaco. Su rostro es humo y tigre. Todo lo que han visto sus manchas, sus ojos de volcán dormido advierten y consuelan. Pierdo de vista al hijo. No sé cuánto tiempo ha pasado. Lo encuentro en el jardín mirando atento el bosque. No sé lo que ve. Intuyo que algo o alguien lo mira a su vez desde lo oscuro. Me acerco y le digo que vayamos adentro, pero justo cuando lo miro a los ojos, el asombro en su rostro me emborracha. Camino apurado hacia los árboles y alivio de rodillas mientras escucho atrás a mi hijo aliviar también. Con las manos en la tierra, aquí estamos, hijo, purgando una historia más larga que nosotros. El padre alivia, el hijo alivia, amanece. Hermosísimo, Juan, y conmovedor. La verdad es que además tu tono de voz tan enraizado en Bagatá, ¿no? Lo vuelve incluso más conmovedor en el canto, ¿no? Y la parte del padre bueno, a mí me conmueve, ¿no? Casi, de verdad, hasta me hace lagrimear. Y me hace pensar en esos rostros de los padres severos, ¿no? Que hay detrás de uno, ¿no? Y que ellos mismos víctimas del patriarcado, ¿no? Exacto. Porque no solo el patriarcado no solo daña a la mujer, ¿no? El patriarcado nos daña a nosotros mismos, ¿no? En esa severidad que nos distancia de nuestra propia ternura, de nuestro propio afecto y que nos vuelve desolados, ¿no? O sea, nos desolamos en esa severidad del patriarcado, en ese acero tajante del patriarcado, ¿no? Y eso es lo que tenemos que purgar para poder enraizarnos y poder volver a pensar con el corazón, ¿no? Para sentirnos parte de la red sagrada de la vida. Así lo siento yo, ¿no? ¿Cómo lo puedes comentar tú? Claro, Pedro, pues esa es exactamente la historia y tan bonito, digamos, que es uno ir y compartir las medicinas con su propia familia, desde el amor y desde el aprendizaje mutuo y desde la aceptación, ¿no? Porque en realidad yo creo que todas estas conversaciones sobre la identidad y la herencia tienen que ver con eso, ¿no? Con aceptarnos a nosotros mismos y recordar quiénes somos. Y entonces, digamos, en todas nuestras sociedades, ¿no? Hay tanto abuso, ¿no? A la mujer y tanto, mm, digamos, eh, como orfandad de nuestros propios padres, ¿no? Sí. Entonces, digamos que esas relaciones duras, ¿no? Y sexistas y machistas que tienen los padres con sus hijos y todo eso, ¿no? Entonces es muy bonito, digamos, en mi aprendizaje, en mi caminar con las literaturas indígenas, digamos, las tradiciones orales y con, pues, los modos de vivir, ¿no? De los pueblos ancestrales, ¿no? Y que valga aclararlo, ¿no? Que no, digamos que más allá de una idea romántica, eh, eh, esas tradiciones están siendo sostenidas solamente por una minoría Sí. dentro de las propias comunidades, ¿no? Entonces,
porque toda esta historia de la colonización y de la violencia patriarcal, pues ha desequilibrado, ¿no? Todas las comunidades, no importa qué etnicidad, ni qué raza, ni qué identidad tengas. Entonces, cuando uno se acerca ya, digamos, a familias, a taitas, a nanas, ¿no? Que han mantenido, digamos, hasta el día de hoy con sus familias desde la coherencia, entonces uno encuentra esa llavecita, esa guía, esa línea para poder uno recordar, para poder uno sostenerse y levantarse, y de ahí para adelante, si se puede, si lo logra, si tiene esa inspiración, esa claridad, ayudar también a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hermanita, a todos, y a sus estudiantes, a sus colegas. Entonces eso se comienza a hacer una ola verde-azul. Me, Sí, es. me haces acordar a una noción de algunas ramas del budismo que sostienen que la iluminación, el satori, no solo es en beneficio personal, ¿no? Sino en beneficio de todos los seres sensibles. Es decir, cuando uno se purga, cuando uno se limpia, cuando uno se libera, cuando uno se cura en el amor, es desde ahí que podemos ayudar a otros. Porque si no, digamos, ¿de qué nos sirve hacer grandes proclamas políticas, ¿no? Si nuestro corazón todavía sigue lleno de codicia, ¿no? Sigue lleno de violencia, no se ha reconciliado con la madre tierra, no se ha reconciliado consigo mismo, ¿no? Entonces la transformación empieza en uno, pero repercute en nuestras comunidades, en nuestros vínculos. Entonces ahí hablaríamos de una micropolítica de la medicina, ¿no? Una micropolítica de la sabiduría, ¿no? Que sin pretender, digamos, la toma del poder, de este espacio de humildad, hace una política de la cotidianidad, en el buen trato, en la buena palabra, en el buen decir, en la compasión, en la amistad, y la importancia que eso tiene, ¿no? Para realmente que nuestra vida tenga sentido, porque yo supongo que nuestra vida tiene sentido solamente, o sea, lo único que da un telos, ¿no? Un sentido profundo en nuestra vida es lo bueno que hacemos por los demás, porque lo demás, eh, el resto es pura vanidad y egoísmo, ¿no? Y narcisismo. Claro, sí, eso es Y, como... y para acabar, y esa generosidad la siento en tu poesía, porque rompe con esa poética narcisista, complicada, elitista, snob. Es una palabra desnuda, no una palabra humilde, una palabra que se brinda, una palabra que se expone, que se atreve a mostrar su vulnerabilidad, su ternura, y desde ahí, o sea, ajena a todo malditismo, ¿no? Sino que realmente atestigua su ignorancia por algunos momentos, atestigua su necesidad de ser guiada por este taita mayor del que has hablado. Necesitamos ser guiados y dejándose guiar, reaprendiendo a pensar con el corazón. Es así que esa poesía se abre y nos habla de esa ternura que nos hace tanto bien, ¿no? Claro, Pedro, porque tú sabes que digamos, cuando uno tiene ese privilegio, esa oportunidad de compartir con sabios, ¿no? Con mayores que, eh, digamos que han logrado, a pesar de todo esto que estamos hablando, de esa, digamos, como agresión y de muchos siglos, ¿no? Por borrar, ¿no? Y erradicar, ¿no? Digamos, los saberes, las plantas, las ceremonias, las lenguas, las prácticas, ¿no? Entonces, y que a pesar de eso, ¿no? Uno puede sentarse ahí en el Mambiadero, o en la casa, en la Cancurwa, o en la Maloca, y caminar con ellos por los cerros, o de pronto ir con ellos a la ciudad, o irlos a visitar en su casita, ¿no?
y estar despiertos en la noche alrededor del fuego, ¿no? Dietando el sueño, escuchando las historias, amaneciendo, yendo al río, en la madrugada, todo eso, eso que todavía existe, ¿no? Y que a veces en las ciudades, en las universidades, la gente olvida que existe. Entonces, Eh, entonces, cuando se ha vivido eso, uno ha visto en el ejemplo de estos hombres y mujeres, ¿no? Esa humildad y esa dulzura y esa apertura para compartir, no importa, no importa tú quién eres, de dónde vienes, ¿no? Es solo si tú, sino con mucho respeto siempre, ¿no? Entonces uno se da cuenta que, pues que, digamos que si ellos caminan de esa manera, ¿no? Que son hombres sabios, entonces, que, digamos, ¿qué más uno podría, digamos, como admirar, ¿no? En esta vida, ¿no? De ser hombres y mujeres, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, yo también, justamente porque crecí, ¿no? Sin una guía, ¿no? Eh, digamos, comencé, digamos, mi fascinación por la poesía y por la literatura, pues leyendo a los malditos claro, y hablando y fascinado por ellos, ¿no? Desde toda esa mirada europeizante, ¿no? De nuestras academias y de nuestras literaturas nacionales, ¿no? Y bueno, eso, hablando de aceptación, pues eso hace parte también de mi historia, ¿no? Y, 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 y está bien, ¿no? Pero ya cuando uno, digamos, pero también ahí me encontré, como decía, con mucha, pues, eh, orfandad, yo digo, ¿no? Digamos, con totalmente. mucha desolación, tristeza y alcoholismo, ¿no? Y por ahí pasé. Y de hecho eso está en mis libros, ¿no? En mis cuentos, en mis cosas de antes, ¿no? Pero que son parte de ese camino bonito que cada uno tiene, ¿no? Entonces, pero ya específicamente, por eso este libro que se llama Bejuco, pues cuando yo voy a tomar yagé, ahí ya pues vuelvo a nacer, digamos, ¿no? Y esa es, y por eso yo pues así aficionado a la medicina, como dice el Taita, pues y muy agradecido siempre con todos los mayores eh, con los que he compartido esa medicina. Entonces es como una literatura, ¿no? Una poesía que ahora nace de mi espíritu, de mi experiencia, y que no puede salir de otra manera porque eso es lo que enseñan los maestros, esa universidad de, de la ceremonia, ¿no? Sí. Y mira, eso que tú cuentas que has pasado por el malditismo, bueno, yo creo que todos los que escribimos ecopoesía, como Andrés González de Chile, Yaskin Melchi de México, yo mismo, todos hemos pasado, todos hemos pasado por ahí, ¿no? Por esos, Claro. por esas etapas oscuras, ¿no? Esas etapas hasta siniestras. Mm. Y ahora parecemos hasta santos cuando escribimos, ¿no? Pero total, no es tan así. Bueno, uno va mejorando poquito a poco con el tiempo y con ayuda, y siempre y cuando exista humildad, ¿no? Porque si no hay humildad, no hay, la humildad es la llave que abre todas las puertas. Si no hay humildad, no hay nada, ¿no? Y el necesario reconocimiento de que uno está desolado, como dice en tu poema, desolado, y que ya no nos queda ningún as bajo la manga, ¿no? Ya la jugamos todos los artificios, ¿no? Para tratar de Claro. hacerla por cuenta propia. Y cuando Mm. uno realmente reconoce su desolación, ahí empieza el momento de la mejoría sincera. Y eso no hay cómo engañarlo, ¿eh?
O te reconoce de esos lados o no lo haces. Eso, al gran taita del que has hablado, nadie lo va a engañar, ¿no? A los dueños de las plantas, a los dueños de la medicina, nadie los va a engañar porque ellos ven directamente el corazón. Eso no tiene cómo ser falseado. De ahí el poema sí podemos falsearlo, pero el momento de la entrega realmente a la sanidad, a la medicina, al amor, a la luz, eso no puede ser falseado. Eso lo haces o no lo haces. Dicho esto, es muy interesante una cosa que dijiste antes del no romantizar a los pueblos indígenas, porque todos estamos atravesando estos procesos contradictorios de la modernidad. Entonces, así como nosotros los hemos pasado desde nuestros entornos urbanos, también los pueblos indígenas tienen que lidiar con la modernidad, con los medios de comunicación, con lo que hacen los colegios públicos en las comunidades, o sea, con toda esta carga de presión desenraizante, ¿no? Con todo este intento de homogenización cultural que es parte de una agenda globalista claramente manifiesta. Esto no es un misterio, no es una conspiranoia, esto es así. Existe un movimiento de desarraigo cultural. Y esto afecta profundamente a los jóvenes indígenas, ¿no? Y son muy pocos los que todavía persisten en la medicina. Y solo gracias a ellos, porque a veces tengo la impresión que son columnas, sus oraciones son columnas que evitan que el cielo se desmorone sobre nuestra cabeza, ¿no? Si no fuera por gente que realmente ora de todo corazón, esto estaría aún peor. Dicho esto, tú que vives en Estados Unidos, conoces bien que la mayoría de los elders, ¿no? De aquellos sabios que hoy día tienen que que dan una palabra de sabiduría, son gente que ha pasado por infiernos muy profundos. Porque si todos los pueblos indígenas del mundo sufren la colonialidad del saber y del poder, los pueblos indígenas de Norteamérica están en el estómago de, como diría, no sé si era Rubén Darío José Martí, que decía el estómago de la bestia. Están ahí adentro, en el meollo, ¿no? O sea, nadie ha sufrido la arremetida tan violenta de la colonialidad de los estados modernos como ellos. Y muchos, por ejemplo, en el Native American Church o en otras ceremonias, son muchos los que han salido de adicciones a las apuestas, adicciones a las drogas, adicciones al alcohol, o incluso personas, veteranos de guerra, ¿no? Muchos veteranos de guerra, que han sufrido y han visto un nivel de violencia que yo difícilmente me lo puedo imaginar. Entonces, quisiera que reflexionemos sobre este aspecto, ¿no? Sobre el aspecto que estas personas que hoy ayudan son personas que han caído a lo más profundo y que tal vez por eso mismo tienen una palabra tan importante de ser escuchada, ¿no? Porque han utilizado sus medicinas para salir de un pozo sin fondo, ¿no? Claro. Sí, bueno, digamos, ahí debo decir que, bueno, yo viví por 5 años en Canadá, ¿no? En el norte de la isla Tortuga, como algunas comunidades como los Haudenosaunee y los Anishinaabe llaman a el norte de Abyayalan, de América. Y entonces por allí estuve un poquito caminando con algunos amigos Anishinaabe, Haudenosaunee. También viví un tiempo en la costa este de Canadá, en New Brunswick, en la frontera entre New Brunswick y Nova Scotia, Ahí están los en Nueva Mi'kmaq. Escocia, que es Mi'kmaq, exacto, el Mi'kmaqui, el territorio ancestral Mi'kmaq. Y bueno, y ahora la vida me trajo aquí a Toquillas-D, que queda pues a 45 minutos en carro del territorio ancestral, digamos, de Cherokee, que es un montículo también, como el que hablaba al comienzo, que se llama Kituwa. Y entonces, digamos, eso me ha permitido, digamos, caminar por aquí y estos vínculos, ¿no? Estas amistades, estos diálogos, pues aprender, ¿no? Como visitante y escuchar muchas cositas. Eso me ha llevado también a colaborar en muchos libros con muchos poetas indígenas del norte, muchos artistas,
Y particularmente, por ejemplo, en el 2012, cuando yo estaba ya en Canadá, ocurrió, digamos, todo este movimiento que se llamó Idle No More, que fue un movimiento nacional en Canadá y que, digamos, movió muchos cimientos que luego también, digamos, inspiraron también otros movimientos en el 2016 como Standing Rock. Y allá también estuve con Hermano Cherokee. Bueno, entonces a lo que voy es que desde mi observación, desde mi participación, digamos, yo veo que hay una desinformación, digamos, en el sur, digamos, de lo que pasa aquí con los pueblos ancestrales y viceversa, ¿no? Hay una desinformación de lo que está pasando en el sur por parte de las comunidades aquí. Eso, digamos, se debe a que, pues, hay dos lenguas coloniales o varias lenguas, también está el francés, ¿no? Y el portugués, varias lenguas coloniales que nos impiden, digamos, el diálogo. Por eso hoy en día trabajo mucho en la traducción. Pero también, pues, está que son historias coloniales, pues, distintas, ¿no? Aquí los ingleses, pues, aunque llegaron un poco después, optaron, digamos, por una división radical, digamos, del territorio, ¿no? Entre lo europeo y desplazaron de una manera, digamos, sistemática, ¿no? A todas las comunidades. Entonces, todo ese trauma intergeneracional llegó a un punto severo, que es durante el siglo XX, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, las escuelas, las residencias donde los niños entre los 6 y los 16 años eran forzados a irse a estas instituciones apoyadas por el Estado, eran, digamos, capturados, ¿no? Las familias, si no colaboraban, entonces eran encarceladas, ¿no? Claro, Entonces, colegios internados dirigidos por curas católicos y de otras y protestantes y de protestantes, así es. varias iglesias. Entonces, que nosotros tenemos espejos de eso, ¿no? También en el Amazonas, en la Sierra Nevada, en muchos lugares de esos internados que algunas veces también llamaron orfelinatos, Sí, pero que en realidad son estrategias estatales para genocidas, sí, sí. ¿no? Entonces, todo eso ocurre, ¿no? Digamos, hasta recientemente, hasta los años 90 del siglo XX. Entonces, en mi experiencia, yo creo que uno de los eventos, de las acciones, digamos, coloniales más dolorosas está ahí, ¿no? Porque los niños les cortaban su cabello, les quitaban sus trajes, les prohibían hablar sus lenguas y los castigaban. Hay muchos casos de violaciones e Sí. incluso de muertes, ¿no? Donde ahí, detrás de uno de esos orfelinatos, ahorita acabaron de encontrar como campos ¿cómo se dice? Fosas Como comunes, fosas fosas comunes. comunes, exacto, Mm, fosas de niños, ¿no? Entonces, cuando uno aprende un poquito sobre esa historia, como yo, por ejemplo, como un bogotano que nunca nadie me había hablado de eso. sí, Entonces, cuando uno empieza, se educa, aprende, cuando está en reuniones donde hay sobrevivientes de esa violencia, cuando escucha sus testimonios, cuando siente su dolor, y entonces uno ya empieza a entender un poquito de qué estamos hablando, ¿no? sí, sí. Entonces, hoy en día, digamos, toda esa, digamos,
esas situaciones de alcoholismo, de drogadicción, de familias rotas, ¿no? Pues tiene esa raíz, ¿no? Esa raíz que es muy larga y que es difícil de identificar como una sola, porque también está ahí, como tú dices, las guerras en las que han sido parte, en las que estos gobiernos han sido parte, como Vietnam, Corea, principalmente, y porque bueno, esa es otra conversación, pero igual ahí esas personas, esos sobrevivientes de esas guerras, también llegan, digamos, no solamente con la violencia intergeneracional de la colonización, sino con todo el desencaje emocional y psicológico de la guerra, ¿no? Y ahorita que estabas hablando, entonces me hiciste pensar en un libro, que es un libro que leí acá y que es un libro que después terminé escribiendo sobre él y que es un libro que aprecio muchísimo y una escritora que aprecio muchísimo que es eh, Silko, ¿no? Porque ella en su novela Ceremonia, no sé si ha sido traducida al español, ¿sabes? No, no he pensado en ello, pero es una novela donde un veterano de la guerra regresa acá y está claramente, digamos, afectado, ¿no? Por todo lo que... Pero hay un momento muy bonito y que es a lo que él vuelve, digamos, en su proceso de curarse, de entender lo que le pasa. Y es que cuando él está ya en la guerra y tienen que asesinar, tienen que dispararle a unos eh, soldados, digamos, asiáticos. Él cuando está tratando de hacer eso porque le toca, él ve en el rostro de ellos a su propio pueblo. Claro. Entonces, esa novela toca unos puntos muy importantes para entender todo el desequilibrio global, porque básicamente, digamos, cuando él regresa también a una comunidad que ha sido a su vez, digamos, interrumpida y intervenida por la minería. O sea, además de que él está en la guerra, regresa a un territorio que está siendo agredido por la propia minería de su país para crear armas que están Mm, ayudando en la guerra. mm, Entonces es todo un problema porque un poco lo que uno entiende en la novela es que el desequilibrio que se produce en un lugar afecta todos los lugares y que sobre todo cuando es la violencia que se produce en las comunidades, también tiene su paralelo en la violencia que se produce a la madre tierra. por supuesto. Entonces, todo eso va sumando, va sumando, va sumando, hasta que llega un punto en que, digamos, para sanar una herida en un cuerpo, no solo basta sanar la herida en el cuerpo, sino que ese cuerpo continuará enfermo si la madre no ha sido sanada, ¿no? Si no se ha pagado, si no se ha curado esa herida que también está en la tierra. Entonces, este tipo de conversaciones se dan todo el tiempo cuando uno se pone a hablar sobre todo esa violencia intergeneracional en las comunidades indígenas en el norte. Sí, Y lo bonito de ese libro, respondiendo a tu pregunta, es que solamente el único camino es la ceremonia. sí, pues ese es Entonces, ahí es. justo, digamos, uno de los grandes sabios. Yo cuando tuve la suerte de conocer algunos cuantos sabios en Norteamérica, y uno de ellos era un navajo que había estado en Vietnam, ¿no?
y que había recorrido largas distancias, era de las fuerzas especiales en Vietnam, ¿no? Por supuesto, por esta estirpe guerrera, ¿no? Que él traía, ¿no? Y que eso le Ujú, dejó secuelas permanentes, pero, o sea, no permanentes, largas, que él pudo curar regresando a las ceremonias. Y así hay cantidad de casos de personas que realmente ujú, gracias a las ceremonias han vuelto a un camino mucho más positivo, digamos, social, ¿no? Productor de vida, y han abandonado sendas que realmente eran autodestructivas. Ahora, ujú. Juan, para perfilar ya el final de esta entrevista, porque no, para no excedernos mucho del tiempo, solo quiero decir que reflexionemos sobre un último punto. Este punto es que, bueno, estamos en nuestra formación académica y en ese proceso descubrimos todos esos saberes. Nos damos cuenta de la importancia de estos saberes y después queremos traerlos a la academia, pero resulta complicado, ¿no? Porque la academia todavía sigue siendo muy eurocéntrica, muy dura y muy desconectada del corazón. Yo supongo que en este intento de hacer academia siendo fieles a la sabiduría que hemos recibido, ¿no? A los territorios en los que hemos estado, ¿no? A la humildad con la que se compartieron con nosotros y nos dieron su consejo y como tú has dicho, nos acogen como miembros de una familia, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos hacer para ser fieles a estos conocimientos al interior mismo de la academia? Es decir, ni dejar de lado nuestro intento de hacer un pensamiento riguroso, pero no dejar de lado tampoco la humildad y el corazón. ¿Cómo podemos llegar a hacer esta conexión? Ujú. Sí, ese es digamos, el gran reto, digamos, de nuestro oficio. Y mm, yo creo que, digamos, ahí sirve mucho las metodologías indígenas, Eso. porque, digamos, si uno se va digamos, como la academia occidental, pues eh, siempre nos pone como a escoger, ¿no? Digamos, o lo uno o lo otro. Pero, digamos, ya uno empieza a caminar como otras metodologías y se da cuenta que es allí donde va a encontrar como un buen fundamento que va a sostener eh, todo, todos los proyectos. Y que cuando tú lo compartes con colegas de cualquier, ellos entienden, porque esas metodologías son antiguas y están, su fortaleza es que siguen siendo cimiento. Entonces, estoy pensando en, por ejemplo, justamente la comunidad Mi'kmaq, ellos hablan de la mirada doble. Dicen two eye seeing. Cuando tú miras con los dos ojos, es como las comunidades mayas, mi amiga y maestra Gloria Chacón, ella tiene un libro que se llama Cosmolécticas Indígenas. Y ella habla y describe, ¿no? Como toda la historia de Capahuil, que es dos miradas simultáneas, ¿no? Isca y Eh, Yachay, ¿no? También se dijo en algún momento en quechua, Isca y Yachay. Iscayacha, sí. Con el poeta y artista y el gran amigo Freddy Roncaya, nosotros hemos pensado sobre Muyurina, ¿no? Que es que también es una forma de estar en un lugar, pero alerta a todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Entonces, pensando en esas formas de caminar, uno se da cuenta que, que necesitamos para caminar juntos, tener un círculo en donde todos tengamos espacio. Entonces, digamos, un taita decía, aquí todos caben,
¿sí? Todos caben, que quepan todos, decía el Taita Javier, ¿no? Entonces, eso son como mensajes, ¿no? Constantes en todas las comunidades, ¿no? Es, bueno, vamos a dialogar. ¿Y qué significa el diálogo? Pues suspender el juicio, escucharnos profundamente. Y, y entonces es en ese diálogo que uno pues se puede sostener, digamos, dentro de lo que llamamos la academia. Pero claro, eso requiere como mucha disciplina, porque yo creo que en la academia hay muchos zancadillas, ¿no? Sí. Entonces uno se puede caer muy fácil, pues si no está continuamente purgando, porque si no se cae en el ego, se cae en, digamos, unas cabezas grandes y ya, y no hay nada más. Entonces, yo creo que ahí es donde está como ese llamado a todos, ¿no? Digamos, los estudios indígenas hoy en día, digamos aquí en Norteamérica, están irradiando todas esas metodologías están Sí. irradiando una conversación muy poderosa y entonces está moviendo, digamos, como el cimiento de ese monolito europeo, ¿no? Eso se lo está moviendo, ¿no? Y hay mucha angustia de muchos profesores que pues se acostumbraron a hacer las cosas de una manera y entonces ahora ven en el horizonte una ola que es más grande que todos. Entonces no es ni siquiera el trabajo de una persona, de Juan o de Pedro, sino ahí es donde empieza esto que tú estás creando, por ejemplo, ¿no? Un diálogo, una red, que va más allá de publicar libros, por ejemplo. Esto que tú estás haciendo es muy bonito, yo pensaba, porque viene desde el diálogo, desde la palabra hablada, ¿no? Y ahí, digamos, hay otra apuesta. Entonces, ese es uno de los ejercicios que, por ejemplo, yo estoy interesado y es perturbar, digamos, toda la hegemonía de la letra, Sí, ¿no? y de las Entonces, conferencias que se dan leyendo, que ujú, realmente no hay esa vibración de la palabra que nace en el instante, ¿no? ujú, De confiar en tu propia palabra, ¿no? Y en lo que el ujú. Espíritu en ese momento te dicta. Bueno, Juan, la verdad es que ha sido un gusto tenerte. Me encanta conversar contigo y a cada vez que converso contigo salgo contento, refortalecido, revigorizado. Así que muchas gracias, Juan, y seguimos conversando. La conversación Bueno, es ininterrumpida. O sea, claro, no nos decimos adiós, sino hasta que nos volvamos a encontrar. así es, Pedro, hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias. Gracias, Juan.